El caso Isaac Andic ya no es simplemente la historia de un empresario multimillonario que se cae por un barranco en Montserrat. Eso fue el primer relato, el relato cómodo, el relato casi automático, el accidente en la montaña, tragedia familiar, fundador de Mango, familia sefardita, muerto durante una excursión con su hijo. Pero cada vez que sabemos más claro está, potencialmente, presuntamente, quién pudiera andar detrás de la muerte. Ya está la fiscalía, los Mossos, la jueza, la geolocalización, los mensajes privados, las llamadas de un móvil desaparecido. La primera llamada que no se realizó a los servicios de emergencia tras morir su padre, el 14 de diciembre de 2024, tras caer en el camí de las Feisades en Montserrat durante una excursión en la que iba con su hijo Jonathan. Lo que empezó como un accidente se ha convertido en una causa por posible homicidio. Y antes de que vengan los fans de Jonathan Andic, que a mí me ha sorprendido, pero los tiene, sí, hay que clarificar que no está condenado, ¿vale? No hay sentencia y no estamos ante un tribunal. Todo lo que estamos trayendo aquí es noticia, opinión y análisis de indicios publicados a la vista de todos. Pero mi opinión, con todo lo que se está conociendo, es cristalina. Yo soy de los que piensa que aquí la hipótesis del hijo no es solo posible. Cada día es más difícil de esquivar. Porque una cosa es tener un accidente desafortunado y otra muy distinta es que alrededor de ese supuesto accidente haya tantísimas sombras, casualidades, detalles incómodos y explicaciones que parecen escritas más para apagar incendios que para aclarar la verdad. La última noticia es demoledora. La Fiscalía se opone a levantar las medidas cautelares contra Jonathan Andic. Estamos hablando de una fianza de 1 millón de euros, retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y obligación de comparecer semanalmente en el juzgado. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público considera que hay riesgo de fuga por su altísima capacidad económica y por la gravedad de las penas a las que podría enfrentarse. Pero lo más importante no es solo el riesgo de fuga. Lo más importante es que Fiscalía sostiene que existen indicios suficientes derivados de informes policiales, geolocalización, contenido del móvil de Isaac Andic y análisis técnico de la escena. Es decir, no va de una corazonada, va de una instrucción judicial que cada vez parece menos cómoda para el hijo del fundador de Mango. Y ahora el mensaje. Si lo que estuviéramos viendo delante fuese una serie de Netflix, sería casi más creíble que la realidad que estamos viviendo. En julio de 2024, 5 meses antes de la muerte de Isaac Andic, Jonathan le escribió a su padre: no me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte. Hasta de matarte. Según lo publicado, este mensaje aparece en el móvil de la víctima, recuperado del bolsillo de Isaac tras la caída, y Fiscalía lo usa para apuntalar la tesis de que la relación entre padre e hijo no era esa relación maravillosa que la defensa quiere vender. Por otro lado, quiero volver a recalcar lo del móvil en el bolsillo, ¿no? Porque en una de las versiones, Jonathan Andic dijo que su padre estaba sacando fotos con el móvil cuando se cayó, lo cual es bastante curioso en cómo la trayectoria del móvil pudo haber caído con Isaac y habérsele metido en el bolsillo mientras caía por el precipicio. Me parece que sería, que de ser cierto, sería una de estas maravillas de la física que no se creen posible hasta que existe una realidad que desmonta la exactitud de la ciencia. Pero bueno, no me quiero quedar atrapado en ese detalle que ya hemos cubierto por activa y por pasiva. Pero también se ha publicado otro mensaje de ese mismo periodo en el que Jonathan decía algo como que comprendía que era imposible sanear la relación y que no le sorprendía que la cuerda se rompiera. Esto obviamente no es la prueba de un crimen, pero sí revienta una parte esencial del relato de la defensa, la idea de que todo era paz, armonía y excursiones y picnics en las montañas de Cataluña.
La defensa ha salido rápidamente a decir que esos mensajes están sacados de contexto, que formaban parte de una terapia familiar, que hablaban de lenguaje psicoanalítico. Ya sabemos que la gente de herencia judía le interesa muchísimo el psicoanálisis y existe por allí la idea del complejo de Edipo, ¿no? Del rey Edipo, que mató sin darse cuenta a su padre y se casó y tuvo hijos con su madre. Por lo que, según la defensa, en esto consiste todo, que el resto no tiene nada que ver con nada grande. Dice que matar al padre era una metáfora freudiana y que no debe interpretarse literalmente. Bien. Es una explicación posible, pero también es una explicación muy cómoda. Porque cuando una persona escribe, no me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte, y meses después el padre aparece muerto tras caer por un barranco en una excursión que solamente había ido con su hijo, que el hijo había visitado varias veces antes, que el hijo no fue capaz de dar una versión sólida, que el hijo perdió el móvil de manera muy conveniente. La defensa puede hablar de Freud, de metáforas y de procesos emocionales. A mí me encantan todos esos temas. Pero el problema es que esto no es una novela de psicoanálisis, esto no es la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. No estamos ante un tratado de Lacan. No estamos ante Carl Gustav Jung anteponiendo los símbolos a los seres humanos. Esto es una investigación por la muerte real, de un hombre real. Y además, el supuesto móvil económico, ya que la juez y fiscalía, según las informaciones publicadas, han señalado la mala relación entre padre e hijo y las desavenencias económicas como una de las claves del caso. Se ha hablado de la obsesión por el dinero atribuida a Jonathan en los informes, de la posible intención de Isaac de destinar parte de su patrimonio a una fundación con fines sociales y de cómo esto ponía en jaque a una fortuna gigantesca. Y aquí, sinceramente, es donde el caso se vuelve especialmente incómodo. Porque cuando hablamos de fortunas de este tamaño, no estamos hablando de una discusión familiar por 4 duros. Estamos hablando de poder, de herencia, de control, de empresa, de estatus y miedo a perder una posición privilegiada. Y si alguien cree que en las grandes familias empresariales no puede haber odio, resentimiento y guerra por el dinero, es que no ha entendido la miseria de la condición humana. No ha leído a Freud lo suficiente, que nos viene al caso, ¿no? Luego, el escenario de la caída. Y aquí sacan Dick, cae por un punto concreto de Montserrat, que ya echamos un vistazo en el canal de Dareo el Rewind con Javier Bleda, en una ruta que no es peligrosa, pero que sí tenía un punto muy concreto de riesgo. Y es allí donde la investigación mira con lupa los movimientos previos de Jonathan. Se ha informado de visitas anteriores a la zona en los días previos, de análisis técnicos, de geolocalización y de una escena que para los investigadores no encajaría tan fácilmente con una caída accidental. La defensa, por supuesto, lo niega y sostiene que no hay prueba concluyente de crimen. Pero si los Mossos, la Fiscalía y la jueza están mirando la ruta, las visitas previas, el punto exacto y la mecánica de la caída, es porque hay piezas que no cuadran. Y el móvil, el famoso móvil, el iPhone 14 de Jonathan, que desaparece meses después en un supuesto viaje a Quito, Ecuador. La jueza ha pedido el tráfico de llamadas y mensajes de ese teléfono entre el 21 y 26 de marzo de 2025 para si realmente se conectó allí. Los Mossos sospechan que el teléfono pudo no haberse conectado en Ecuador, mientras que la defensa sostiene lo contrario y dice que el cambio de terminal era normal por su cargo en Mango. De nuevo, una explicación puede existir, pero como siempre os digo, el conjunto es lo que pesa. Si el padre muere en circunstancias sospechosas, si la investigación se reabre, si hay un móvil antiguo desaparecido, contenido borrado o no recuperable, y ahora la jueza pidiendo datos a los operadores, una casualidad aislada es una casualidad. 5 casualidades seguidas, ya a mí se me despiertan todas las alarmas. Y con 2 también, ¿eh? Hay otro dato que me parece tremendo, ¿no? El que ya os he mencionado, que Jonathan había tardado más de 4 minutos en hacer la primera llamada y no había sido al 112, sino a la pareja de Isaac. Y después habría llamado a emergencias. Es que yo no sé en qué cabeza cabe. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos una madre y un padre.
tenemos familiares. Hemos tenido momentos en nuestras vidas con nuestros familiares en los que ha habido una situación de crisis. Y absolutamente todos nosotros, ante una situación de crisis, lo primero, llamar a los servicios de emergencia, porque un minuto puede ser lo suficiente como para salvar a la persona. Posiblemente no con la hostia que se debió pegar desde el precipicio aquel, que no debió ser pequeña, pero vas a perder el tiempo llamando a la pareja de Isaac en vez de a los servicios de emergencia, que pueden hacer algo por salvarle. Y también se señala que no llamó al teléfono de su padre, aunque el móvil de Isaac fue encontrado en su bolsillo, pero como reacción humana es rarísima. Ya os digo, si mi padre, en paz descanse, se hubiera despeñado delante de mí, mi primer impulso no es gestionar el entorno familiar, ni el relato, ni llamar a mi madre, o pensar en cualquier otra cosa. Mi primer impulso es pedir ayuda desesperadamente. Y si alguien me dice que no hay que sospechar nada, yo le respondo, para sospechar es exactamente lo que hay que hacer cuando los tiempos, las llamadas y las versiones no encajan de forma natural. Además, la jueza quiere aclarar si pudieron influir terceras personas, incluida la psicóloga familiar, otra vez volviendo al concepto freudiano de todo este asunto, o si hubo comunicaciones con otras personas antes o después de la caída. Esto no significa que haya una conspiración enorme ni que tengamos que inventarnos una película. Significa algo más simple y más serio. La instrucción no está cerrada en la imagen sencilla del hijo y el padre caminando, accidente terrible y punto final. La instrucción está preguntando quién habló con quién, cuándo se organizó la excursión, por qué había visitado tantas veces ese trayecto Jonathan and Dick antes de ir con su padre. ¿Qué papel tuvieron las tensiones familiares y si hubiera influencia de alguna tercera persona? Nuestro amigo Bleda siempre dice que hay que tirar por el tema del romantiqueo, por el tema del sexo. Pero yo, permitid que dude, no creo que Jonathan tuviera nada que ver con la novia de su padre. Pero sí que me sigue pareciendo raro esa llamada. La defensa de Jonathan and Dick, por otro lado, tiene una línea clara. Denuncia una condena social, que existe, no hay que decirlo. Habla de mensajes descontextualizados, niega que hubiera mala relación y cuestiona la validez de los indicios. Y hay que decirlo porque si no esto se convierte en propaganda. La defensa, como todas las defensas, tienen derecho a intentar demostrar cada prueba, presentar su versión y a exigir que no se condene a nadie por titulares. Pero también hay que decir lo contrario. Pedir prudencia no significa apagar el cerebro. La presunción de inocencia es una garantía judicial, no una orden para que los ciudadanos dejemos de cuestionarnos los hechos que tenemos delante. Yo no estoy sentando cátedra ni dictando sentencia. Estoy diciendo que con lo que conocemos hasta ahora, el relato del accidente a mí me parece insostenible y la hipótesis del homicidio me parece más seria. Y lo más brutal de todo es el contraste entre lo que este caso parece por fuera y lo que revela por dentro, que cada capa que se descubre indica una nueva podredumbre, porque por fuera será una marca de moda internacional, judíos, fortuna empresarial, familia de éxito, fundador respetado, tragedia en la montaña, pero por dentro mensajes de muerte, terapia familiar, discusiones económicas, posible herencia, ruta revisitada, un móvil desaparecido, llamadas extrañas y versiones de la única persona que estuvo allí en el momento de su muerte que no se sostiene. Y esa es la parte del caso and Dick que creo que engancha a tantísima gente, que no es el misterio de una caída, que es la posibilidad que detrás de una de las grandes fortunas de España hubiese una guerra familiar muchísimo más oscura de lo que nadie imaginaba. Y os conozco muy bien, vosotros sois como yo, sois unas marujas, os encanta el morbo, os encanta este tipo de historias. Y por eso veis True Crime. Y por eso veis realeza. Y por eso veis crisis política. Porque somos todos unas dramonas de mucho cuidado. Y esta historia ha captado el interés de muchísima gente. Mi conclusión a día de hoy es esta. Si esto fue un accidente, ha sido una de las casualidades y de los accidentes más oportunos, más raros y más llenos de sombras que hemos visto en mucho tiempo. Porque justo cae el padre multimillonario,
justo durante una excursión a solas con el hijo investigado, justo en un punto concreto de riesgo, justo después de meses de tensión familiar, justo con mensajes que hablan de matar al padre, justo con dudas sobre llamadas, justo con el móvil antiguo desaparecido después y justo con una defensa obligada a convertir una frase escalofriante en una metáfora freudiana. ¿Es todo casualidad? Por poder puede, pero yo no me creo nada. Y termino con esto. Yo no sé qué va a decir la audiencia de Barcelona. No sé qué pruebas acabará validando la jueza y no sé si algún día habrá condena. Pero sí sé una cosa. No puede tratarse como una simple caída. Ya no. Ahora mismo el caso Isaac Andic es una historia de poder, dinero, familia y sospecha. Y cuanto más se publica, más parece que la pregunta no es solo cómo cayó Isaac, sino si alguien necesitaba que cayera. Muchas gracias, yo soy Javier, aquí en A Prueba con Nota Alta. Si os gusta, like, suscripción, notificaciones. Si no os gusta, dislike, desuscripción e insulto ahí abajo. Un abrazo a todos, nos vemos en el próximo